2027, fin de legislatura. Es la fecha que ha establecido el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y es la que corresponde a nivel legal para que termine la legislatura. Pero, según algunos analistas políticos, la habilidad política de Pedro Sánchez está más que demostrada, es una habilidad realmente increíble y puede ser que resista en el gobierno hasta esa fecha, a pesar de que tenga la oposición de los partidos políticos, de que no tenga mayoría política, de que no pueda aprobar bastantes medidas sociales que son absolutamente necesarias. Y aunque es cierto que él dice que la aprobación de estas medidas sociales se va a conseguir en las próximas semanas o meses, es una simple afirmación que puede ser que llegue a ser una realidad. Pero, de momento, los ciudadanos españoles viven de hechos, no de promesas ni de suposiciones. Al final, los hechos en política son importantísimos y, de momento, pues no se está consiguiendo la aprobación de los presupuestos. Hay una prórroga de presupuestos, pero las otras medidas tienen que ser aprobadas. Y no se puede estar basando la política en hipótesis, en declaraciones de voluntad y en promesas solamente. La paciencia de los ciudadanos españoles tiene un límite y yo creo que se ha sobrepasado ya de forma muy clara, porque las medidas sociales tienen que aprobarse, son absolutamente necesarias y es una cuestión menor el que se quieran aprobar de forma completa en un solo paquete de medidas, el decreto ómnibus, o de forma separada, parcial. En cualquier caso, ante estas situaciones políticas de desencuentro, de bloqueo, tienen que ponerse de acuerdo los partidos políticos en vistas del bien general de todos los ciudadanos españoles y dejarse de este tipo de enfrentamientos políticos que son absurdos porque lo primero es el interés general de la ciudadanía y esto no se está respetando. Y se hacen promesas pero que luego no se cumplen, se deja pasar el tiempo, se procrastina y esta procrastinación perjudica los bolsillos de los españoles, perjudica el nivel de vida de los ciudadanos, perjudica también la calidad de vida de los mismos. Y esto no es aceptable en ninguna democracia seria. Filigranas políticas y sindicatos. Es evidente que los sindicatos, UGT y comisiones obreras, fundamentalmente, están en total desacuerdo con la no aprobación de estas medidas tan necesarias, medidas sociales, como por ejemplo la revalorización de las pensiones para 12 millones de jubilados y jubiladas y otras medidas que han sido desestimadas por el Congreso por la falta de apoyo político de otros partidos. En ese sentido, lógicamente, esto no puede ser admitido ni tolerado en una democracia, que no se respete lo que dice la propia Constitución, lo que dice el ordenamiento jurídico, son cosas básicas, de derechos básicos de los españoles, de los ciudadanos, y por lo tanto es entendible que los sindicatos promuevan manifestaciones, marchas, movilizaciones de los ciudadanos para protestar realmente de forma pacífica contra esta falta de acción política adecuada por parte, diríamos, de los partidos políticos que están en el Parlamento, que están en el Congreso. Y esto es absolutamente entendible y comprensible. Esquerra Republicana de Cataluña y la política española. En una entrevista reciente que ha concedido el político de ERC, Gabriel Rufián, que está en el Congreso de los Diputados, como representante de su partido político o portavoz del mismo, dice en la misma entrevista lo siguiente: el PSOE tiene que dejar de abrazar a Junts o terminarán haciendo a Feijóo presidente. Efectivamente, es una posibilidad que está ahí. En cualquier caso, lo que está claro es que un gobierno no puede ser rehén de un partido político independentista que, con sus 7 diputados, pone condiciones al partido gobernante y que hace ingobernable la política española, porque no se han aprobado los presupuestos, probablemente van a seguir siendo prorrogados porque no hay posibilidades de que se aprueben, y encima también vota en contra del decreto ómnibus que incluía la revalorización de las pensiones de los jubilados. Esto es algo que es como jugar con los ciudadanos españoles de una manera que es absolutamente negativa. Tensa situación política en España. Desde una perspectiva de análisis filosófico o ético, no se puede aceptar que los partidos políticos se escuden en intereses políticos, en determinadas estrategias que quieren utilizar para que se niegue la posibilidad de la revalorización de las pensiones, por ejemplo, a 12 millones de jubilados en España. Es algo sangrante.
Eso va contra cualquier principio ético mínimo, contra una ética mínima que se debe respetar por parte de cualquier gobierno y por parte de cualquier partido político democrático. Y en ese sentido, eso es inadmisible. Incluso la propia Constitución, el propio ordenamiento jurídico español indica que esto debe hacerse sí o sí. No es una cuestión de tanteo político, de ensayo político, a ver lo que sucede, a ver si un gobierno cae o a ver si sigue, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una responsabilidad política compartida de todos los partidos políticos del arco parlamentario, fundamentalmente los que no han votado a favor de la aprobación de este tipo de medidas, en mi opinión. La borrasca Herminia está llegando a España con toda su fuerza, con vientos huracanados que superan los 100 km por hora, pueden llegar a 151 o 160, etcétera. Y sobre todo la situación es especialmente delicada en la costa gallega, pero también hay que decir que aunque las olas puedan llegar a 8 metros o incluso más de altura, por supuesto la gente tiene que estar prevenida y hay alerta roja en una parte de la costa gallega y alerta amarilla y hay 11 comunidades españolas en alerta por este fenómeno climático adverso. En cualquier caso, los consejos que da la Agencia Estatal de Meteorología son utilizar el sentido común, no acercarse a la costa, respetar, diríamos, las normas que se establecen y también, por supuesto, tener cuidado con los árboles porque las raíces pueden estar en mal estado y al final caer sobre las personas o sobre vehículos, etcétera. En cualquier caso, se impone la prudencia y la atención.